pero muy buenos días, mis hermanos queridos. Un abrazo para todos. Bendiciones. Mi hermana Yaquita Burgo está ahí conectada ya. Mi hermana querida Elena López, un abrazo, mi amada hermana. Querida hermana Patricia Vera Cifuentes, bendiciones. Juanito Astorga, Francisca Muñoz, María Gutiérrez, ahí están mis hermanos conectados como siempre, listos para esta mañana de devocional. Comienzo de semana, día lunes 26 ya de octubre. Voy a dejar acá mi teléfono abierto por cualquier cosa, que a veces se nos apaga esta pantallita, para no estar tan perdidos, por si me falta algún comentario. Mi suegrita también está ahí conectada desde allá de Puerto Saavedra, así que tenemos aquí Vilcún. Hola Yaquita Acuña, ¿cómo estás? Tenemos aquí Vilcún, Lonquimay, Puerto Montt ahí, Claudita Muñoz, bendiciones, un abrazo. Gracias, Señor. Victoria presente, todos mis hermanos ahí conectados, bendiciones. Vamos a ir a la palabra esta mañana, vamos a compartir algo. Hola Patito Repol, buen día. ¿Cómo está mi hermana Alicia? Buenos días, muy buenos días. Creo que tuvimos una buena reunión ayer, disfrutando de la palabra de Dios. El Señor fue directo, claro con nosotros. Fue una palabra, como siempre, rectora, que nos están llevando el Señor en una línea. ¿Cómo está mi hermana Francisca Muñoz? Que tenga un hermoso inicio de semana, mis amados pastores, dice, mi familia, lluvia de bendiciones. Mi hermana Elizabeth Jaque, un abrazo, querida, bendiciones. Carola Mardones, hola, buenos días. Hoy quiero saludar a mi hermanita que está de cumpleaños. La Sole Mardones está de cumpleaños hoy día y que el Señor la bendiga en su día y dice que le ama mucho. Saludamos a la hermana Sole Mardones entonces, que está de cumpleaños, bendiciones. Rubencito Quesada, Griselda Martínez, un abrazo. Mi hermana Elizabeth Jaque allá en Lonquimay, querida, la amamos mucho. El jueves estaremos por allá en su casita compartiendo la palabra del Señor, disfrutando juntos, orando juntos. Compartiremos la cena del Señor en la tarde del jueves a las 19 horas. Así que inviten gente para este jueves. Vamos a disfrutar de compartir del Señor. Creo que es lo más importante, ¿no es cierto?, que tenemos que estar haciendo, seguir compartiendo de la palabra, seguir compartiendo del Señor, queridos, y así la gente vaya saliendo de toda la confusión en la que se encuentra. Estamos llamados a hacer luz, a hacer sal, así que tenemos mucho, pero mucho que hacer por delante. La obra es grande porque la obra es para el Señor. Así que yo les animo esta mañana a escudriñar la palabra, a ir en profundidad, a salir de todas nuestras propias confusiones y tener una dirección clara. A veces no hay mucha claridad en el pueblo cristiano porque se le ha manifestado un Dios muy ambiguo. Un Dios que hace el bien y que hace el mal, un Dios que te bendice y también te puede maldecir, un Dios que te castiga pero que te ama. Esa es ambigüedad. Ambigüedad es cuando tú ves y se habla algo acerca de Dios, pero tú no estás tan seguro de que lo va a hacer porque a veces no lo hace, o habla una cosa y hace otra. Pero Dios no es ambiguo. Yo siempre les he comentado hace mucho tiempo atrás, una madrugada, el Señor me despierta con esta palabra ambiguo. Y yo busco la palabra en el diccionario y dije, ¿qué es esto? Y cuando me doy cuenta que la mayoría de los comentarios acerca de la ambigüedad venían del propio pueblo cristiano, que tenía estudios de la ambigüedad de la Biblia, de la ambigüedad de Dios, es porque no entienden, es porque no conocen a Dios. Buenos días, Marcelita Rojas, ¿cómo estás? Buen día. Querido, entonces nosotros necesitamos salir de esta confusión, mis amados, para disfrutar en plenitud al Señor. Y yo ayer cité un texto que lo voy a citar hoy día, que está en Jeremías capítulo 3. Ayer cité Jeremías 3:24, pero hoy día vamos a agregar el 25, que ayer para no extenderme no lo agregué. Y dice Jeremías 3:24 y 25, voy a leer de nuevo, que lo vimos ayer, como les digo. Dice: confusión consumió el trabajo de nuestros padres desde nuestra juventud, sus ovejas, sus vacas, sus hijos y sus hijas. La confusión siempre trae pérdida a la gente. La confusión siempre trae desmedro a las personas. La confusión siempre le resta a las personas. ¿Sabes por qué? Gracias. Ahí estaba con efecto. Gracias, Alejandro, no me había fijado. La confusión siempre trae incertidumbre a las personas porque no hay una claridad. Cuando hay confusiones porque hay muchas voces.
Cuando hay muchas voces, tú no sabes hacia dónde dirigirte. Y yo les enseñaba ayer y hablábamos acerca de esto, que nosotros tenemos que seguir una sola voz, la voz del Señor. Y mira lo que dice el verso 25 de Jeremías 3, dice, yacemos en nuestra confusión, y nuestra afrenta nos cubre, porque pecamos contra Jehová nuestro Dios, dice, nosotros y nuestros padres, desde nuestra juventud y hasta este día, y no hemos escuchado la voz de Jehová nuestro Dios. Por eso ayer yo enseñaba al principio, para salir de la confusión tú necesitas oír la voz correcta, y esta es la voz de Dios. Mis amados, les doy un consejo, sea cuidadoso con todo lo que usted oye en internet. Muchos de ustedes que están viendo estos videos han tomado muchas decisiones en su vida con respecto a su relación con Dios y su relación con la iglesia y aún su relación con sus pastores, basado en la información de videos de internet, y no han escudriñado la Escritura. Y eso te puede llevar a confusión. Y eso tengo que decírtelo esta mañana, porque Dios traía esta palabra. Mi esposa me decía, oye, ¿no leíste el versículo 25? No lo leí ayer, le dije, pero hoy día yo quería partir con esto. ¿A qué estás oyendo? ¿En base a qué estás tomando las decisiones de tu vida? ¿En base a qué te estás manejando? ¿En base a la palabra de Dios pura, yendo a la Escritura? ¿O te estás guiando como todo el mundo se guía hoy día? Por lo que alguien le dice, por lo que oyó de alguien. Hoy día la gente anda tan confundida. Ayer la gente se sorprendía todo lo que ocurrió con la votación y todo lo que pasó, lo tenemos claro, ¿no es cierto? Pero usted tiene que entender, la gente está tremendamente confundida, no sabe a quién creerle. Los políticos siguen mintiendo. Siempre habrá gente que hable y que hable. Pero una cosa es lo que habla la gente y otra cosa es lo que habla Dios. Y tú y yo necesitamos buscar oír la palabra de Dios, la voz de Dios. En el libro de Hechos capítulo 17... Voy a leer Hechos capítulo 17, versículo 10. Voy a leer del 10 y 11. Hechos 17, versículo 10 y 11. Lo voy a leer acá en la NTV. Dice, esa misma noche los creyentes enviaron a Pablo y a Silas a Berea. Cuando llegaron allí, fueron a la sinagoga judía. Mira lo que dice, los de Berea tenían una mentalidad más abierta que los de Tesalónica y escucharon con entusiasmo el mensaje de Pablo. Y día a día examinaban las Escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. ¿Qué hacían los de Berea? Escudriñaban la Escritura para certificar, para chequear que lo que se les estaba diciendo era verdad. Mi consejo esta mañana es, aprenda usted a ir a la palabra. Usted y yo necesitamos ser gente que tiene la revelación correcta con respecto a lo que Cristo ya ganó para nosotros en la cruz del Calvario y la posición que hoy día tenemos. Este es el pueblo que se necesita levantar. Ya no llevado por cualquier viento de doctrina, por estratagemas de hombre, que para engañar usa las artimañas del error. Eso es lo que hace hoy día. Todo el mundo puede hablarte de la Biblia, pero no todos tienen la revelación correcta. Yo ayer lo mencionaba, gente criticando a otros en la televisión, ya en un medio secular que ya se salen de principio. Pero cada uno se cree dueño de la verdad. No, hay una sola verdad y está expresada en la palabra de Dios. Entonces, mis queridos hermanos, para salir de la confusión y que usted sea alguien que disfrute de la provisión de Dios en todo aspecto. ¿Cómo estás, querido César? Un abrazo. Usted y yo necesitamos ser gente que escudriña la Escritura, pero que la escudriña de la manera correcta, con los lentes correctos, con los lentes de la revelación de lo que Cristo ganó en aquella cruz para nosotros. La Biblia dice en el libro de Romanos 10:17 que la fe es por el oír y el oír repetitivamente. El verbo que se utiliza ahí es una constante de estar oyendo y oyendo. Dice la palabra de Cristo. Y la palabra, el término palabra que usa en el griego ahí, el término palabra en el griego tiene dos acepciones, dos maneras en que se enfoca. Una es la palabra que es el texto, el logos, cuando en el libro de Colosenses dice la palabra de Cristo mora en abundancia en vuestros corazones, se refiere al texto, a la palabra, al logos, a lo escrito, a lo expresado ahí.
Pero en Romanos 10:17 dice que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Y el término palabra en el griego ahí es la palabra rema, es la palabra revelada, es la palabra hecha vida. Necesitamos, queridos, tener la palabra hecha vida en nosotros. Necesitamos la palabra revelada. Necesitamos tener la claridad de la palabra a través de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Necesitamos entrar en eso. La iglesia necesita meditar, escudriñar más la palabra. Cuando usted se le predica, no se quede con lo que se predicó solamente. Si usted tomó notas, medite en la Escritura, lea la Escritura. Lo que causó, y lo expresa Jeremías acá, esta confusión que consumió el trabajo de los padres de nuestra juventud, sus ovejas, sus vacas y sus hijos. La problemática, queridos, de esa confusión fue que ellos no habían escuchado la voz de Dios. Recuerde, verso 25 de Jeremías 3, yacemos nuestra confusión y nuestra afrenta nos cubre, porque pecamos contra Jehová, nuestro Dios, nosotros y nuestros padres, desde nuestra juventud y hasta este día, y no hemos escuchado la voz de Jehová, nuestro Dios. Preste atención a la palabra, seamos gente que medita, mis amados, que tenga claridad, certeza en la palabra de Dios. Pablo le decía a Timoteo que él fuera alguien que trazara bien la palabra de verdad. La palabra trazar habla de dividir. Usted y yo debemos entrar y meternos cada día más en la palabra para aprender a dividir, a trazar bien la palabra y tener claridad entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. ¿Qué es lo que Cristo ganó para nosotros? Mi amado, por eso le enseñamos y les ministramos cada día más y más la palabra de Dios. Por eso he dicho yo cosas que a veces la gente se ofende. Cuando yo le digo, déjate de ser joviano y sé cristiano. Cristo es nuestro modelo. A Él debemos mirar, en Él debemos enfocarnos. A veces la gente acomoda la palabra a su propia comodidad. Como yo me siento más cómodo con esto, como yo no estoy viviendo en esto, entonces yo me siento más cómodo con esto. Yo a veces lo enfrento y a veces lo digo y lo hablo con otros ministros. Algunos nos enseñan de salud divina porque como ellos no la están disfrutando, entonces la vara está muy alta. Entonces digo, no, bueno, ¿para qué? Bueno, como yo estoy enfermo, también enseño que Dios enferma. La palabra no se debe adecuar a ti. Tú te debes adecuar a la palabra de Dios. Queridos, meditemos la palabra. Seamos gente que escucha al Señor, que presta atención. Jesús decía, mirad lo que oís. El que tenga oídos para oír, oiga. El Señor enseñaba, estemos atentos. ¿Por qué? Porque usted y yo somos los que debemos disponer nuestro corazón en totalidad hacia la verdad de la palabra. Termino con 1 Tesalonicenses 2:13 esta mañana para que usted medite esto que estamos hablando, porque vamos en un camino, Dios nos está llevando en un camino. Querido, mire lo que pasó ayer con la respuesta de las votaciones de la gente. Eso es lo que está pasando en el mundo, esa es la confusión del mundo. Pero nosotros tenemos que seguir avanzando en un camino, porque la palabra de Dios no puede parar, debe correr como un río por las calles de nuestras ciudades. Nosotros en donde estamos trabajando, en Vilcún, querido, allá en Cherquenco, en San Patricio, acá en Temuco, querido, lo hablo por nosotros como ministerio, allá en Osorno, querido, en Puerto Montt, lo que se está haciendo en Victoria, en Lonquimay y Licura, no podemos parar de que la palabra corra como río por las calles de esa ciudad. Por eso tenemos que estar claros en la verdad, para hablar verdad, independiente de lo que esté pasando en el sistema. La predicación del evangelio, de las buenas noticias, no puede parar. Avancemos, pero con claridad. Seamos gente que traza bien la palabra de verdad, que sabe diferenciar entre el antiguo y el nuevo pacto, entre lo que Cristo hizo y cómo Dios trataba con el hombre antes de que Cristo viniera, pero usted también debe entender cómo Dios trata con el hombre a través de Cristo hoy día. Entender lo que es estar en una posición como una generación genuina. Usted debe meditar en esto. Cada día usted está recibiendo verdad. 1 Tesalonicenses 2:13 dice, por lo cual también nosotros, dice Pablo, sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino como según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los
creyentes. Que esta sea la actitud del corazón. Que cuando se te predique la palabra, usted la tome como realmente es, como palabra de Dios. Sí, somos hombres los que estamos predicando, pero te estamos predicando la verdad. Sea de aquellos como los de Berea que escudriñan. Asegúrese de que le estoy predicando la verdad. No porque yo esté inseguro, es porque usted tiene que aprender a salir de esos ámbitos de confusión y ser una gente de una sola línea con el Señor. Eso es lo que ocurrió con los hermanos de Tesalónica. Ellos tenían esa actitud de recibir la palabra como realmente es, como palabra de Dios. Y dice, por eso, la cual actúa en vosotros los creyentes. Como ellos tomaban la actitud correcta frente a la palabra, entonces la palabra podía actuar en ellos porque ellos la creían. Y esa palabra actuar es la palabra energeo, y eso habla de un trabajo constante en sus corazones, en donde se expresaba la verdad de la palabra, en donde la palabra se cumplía en sus vidas, y ellos podían experimentar esta verdad. Que esto sea lo que nos ocurra, queridos. Avancemos en este tiempo, crezcamos más en la luz y revelación de la palabra, y entienda lo que Dios está haciendo, y avancemos. Porque somos luz en medio de este mundo de oscuridad, porque somos sal para esta tierra. Mis amados, les bendigo esta mañana, medite esto, tome su dirección, medite la palabra, evalúese. ¿Estoy oyendo la voz de Dios? Evalúese y avance en su crecimiento espiritual. Mañana seguiremos ministrando y entendiendo estas cosas cada día más profundo. Un abrazo para todos ustedes, queridos. Un buen día. Medite la palabra. Ore al Señor esta mañana. Dele gracias porque tiene una palabra cada día para su vida. Mi amado, sean muy, pero muy bendecidos. Les amo mucho. Que tengan un extraordinario día, queridos. Y vamos por más. Salimos de la confusión para sacar a otros de la confusión. Un abrazo para todos. Nos vemos. Más rato, acuérdense, en la noche estaremos conectados a las 19 horas, viendo ahí y compartiendo en Salud Divina. Si tiene gente enferma, contáctela para conectarla ahí con el programa y estar orando más rato a las 19 horas. Nos vemos. Un gran abrazo. Bendiciones. Adiós.